El demócrata Beto O'Rourke anunció este jueves su postulación a la presidencia de los Estados Unidos, uniéndose al numeroso grupo de candidatos que compiten por desafiar a Donald Trump en 2020. La única manera en que podemos estar a la altura de la promesa de Estados Unidos es darlo todo y hacerlo por todos nosotros, dijo el ex representante por Texas de 46 años, estrella en ascenso del Partido Demócrata, en un video. O'Rourke era considerado un potencial nominado de los demócratas desde su carrera para senador contra el republicano Ted Cruz, inesperadamente ajustada gracias a su popular campaña de inclusión y de participación política ciudadana, que se ganó la atención nacional. En el video O'Rourke se compromete a abordar las crisis interconectadas en nuestra economía, nuestra democracia y nuestro clima. Este momento de riesgo genera, quizás, el mayor momento de promesa para este país, dijo en el video, que se publicó en el sitio web de El Paso Times. Con su confirmación, pasa a engrosar un atestado grupo de candidatos demócratas, compuesto, entre otros, por Elizabeth Warren, Kamala Harris, Cory Booker, Kirsten Gillibrand, Amy Klobuchar y Bernie Sanders. Ahora, la última pieza principal del rompecabezas de las elecciones de 2020 será el ex vicepresidente Joe Biden, quien acompañó al presidente Barack Obama entre 2009 y 2017, y dijo que pronto revelará sus planes políticos. Está previsto que O'Rourke inicie de inmediato la campaña en Iowa, donde tendrá lugar la primera pugna por la nominación demócrata en febrero de 2020. El viaje servirá para comprobar si O'Rourke es capaz de trasladar al escenario político nacional el atractivo de estrella pop que mostró en Texas el año pasado, ganándose a multitudes entusiastas y captando $80 millones en donaciones para la campaña. Las elecciones presidenciales tendrán lugar el 3 de noviembre de 2020, y el ganador asumirá, como es la tradición, el 20 de enero de 2021, por lo que la campaña a nivel regional y nacional acaba de comenzar en la primera potencia mundial. Será una prueba para Trump, quien intentará ser reelecto en un país donde es usual que los mandatarios renueven una vez el cargo, luego limitados por la Constitución. En los últimos tiempos solo el republicano Gerald Ford y el demócrata Jimmy Carter perdieron la reelección, ante Carter y Ronald Reagan, respectivamente. Con información de EFE y Reuters más sobre este tema. El republicano Ted Cruz fue reelecto al Senado en Texas en una reñida contienda con Beto O'Rourke. Los cambios de bando y las batallas claves que sellaron el resultado de las elecciones de medio término. La historia de los mexicanos que fueron linchados en el oeste estadounidense,